Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Dios los bendiga a todos. Gracias al Señor, primeramente, y gracias a la Iglesia Betel por esta oportunidad de predicar su palabra. Siempre es un gusto, pero una responsabilidad grande también y un compromiso grande con el Señor, primeramente. Antes de entrar a la palabra, vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, mi Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañe esta tarde de hoy. Padre amado, que esta palabra, mi Señor, sea de edificación para tu iglesia, mi Dios. Sí es, Padre, que toques nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Padre Santo, que esa palabra, sí, Señor, sea palabra viva, mi Dios, que la pongamos en práctica, Señor, todos nosotros, Señor. Sí, Señor. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre amado, te pedimos que reprenda, Señor, toda distracción, Señor, toda cosa, Señor, que vaya en contra de tu palabra, sea reprendida, Señor. Y que todos podamos estar aquí juntos, Señor, en comunión, Señor. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 21. Cuando lo tengamos decimos amén. Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab
que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán en las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Mi hermano, hace unos meses atrás, estábamos a punto de acostarnos a dormir, y mi esposa comenzó a leer allí y buscar en el internet la historia de un señor en Venezuela que se llama Franklin Brito. Si ustedes quieren, cuando lleguen a su casa, por curiosidad, búsquenlo. Franklin Brito, Venezuela. Esta es la historia de un señor que, así como Nabot, tenía también un terreno, se dedicaba a la siembra, a todas esas cosas. Y un hombre del gobierno, por envidia profesionales, por un concurso que él perdió con este señor Brito, le quitó sus tierras con mentiras. Dijo que él tenía un latifundio. El latifundio es que no usan la tierra adecuadamente, pues la tienen tierra ociosa. Y bueno, planearon toda una mentira allí y le quitaron a ese señor sus tierras. Y bueno, para hacer la historia corta, ese señor Brito, él murió reclamando su tierra. Él hizo huelga de hambre. A lo último se lo llevaron a un hospital y le empezaron a dar medicamentos para que alucinara, le hicieron maldades, lo torturaron. Bueno, el señor murió, no recuperó su tierra y su familia quedó en la calle, viviendo de la misericordia, de la piedad de la gente. Entonces, yo comparaba esa historia y decía, bueno, pero tiene cierta similitud con la historia de Nabot. Y cómo en los tiempos antiguos la gente tenía toda esa maldad en su corazón, y hoy día sigue teniendo esa maldad en su corazón también. Cómo siguen pasando las mismas cosas. Entonces, esta palabra que el Señor nos deja aquí en Reyes 21, Acab y la viña de Nabot, eso no es para que uno lo lea, digamos, como especie de cuento, como una historia, como una anécdota.
Eso está allí por una razón. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a escudriñar esa palabra, vamos a buscar, vamos a ver qué cosa quiere el Señor que nosotros comprendamos y se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de eso. Amén. Entonces, bueno, ahí el primer punto yo quisiera conversar con ustedes sería el siguiente. Primeramente, Nabot fue tentado para cambiar o entregar algo importante por algo menos valioso. Pero ¿qué pasó? Nabot no sucumbió a esa tentación. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 10:13 qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13. Amén. Ok, dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso hizo Nabot. ¿Qué representaba esa viña para Nabot? Esa viña representaba para él su bendición, era el legado que su papá le había dejado, que sus padres le habían dejado. En esa época, en los tiempos antiguos, la viña era un bien muy preciado también. ¿Por qué era tan preciado? Porque eso le daba a las personas como la certeza de que iba a tener el fruto de la vid por siempre, durante el curso de su vida. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿qué representa esto para nosotros? ¿Cuál es nuestra viña? ¿Cuál es nuestro legado? Ese legado viene a ser nuestra salvación. Amén. Entonces, así como Nabot rechazó algo de poca valía para conservar su heredad, lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando vengan tentaciones a nuestro camino. ¿Okay? Eso nos va a ocurrir muchas veces. Eso nos va a ocurrir. Van a venir tentaciones, van a venir cosas, pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que sortearlo. ¿Ok? Amén. No cambiemos nuestra viña, no cambiemos nuestra salvación, nuestra primogenitura, como hizo Esaú, por un plato de lentejas. Que vamos a recordar ese pasaje allí en Génesis 25, del 31 al 34. Amén. Génesis 25, del 31 al 34. Dice la palabra de Dios: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Eso es lo que nosotros no debemos hacer, hermano. Valorar esa salvación que el Señor nos ha dado. Algunas veces hay frases que yo recuerdo mucho, o sea, personas que de repente me han dicho algo, y a mí me parece algo bien importante, y eso a mí nunca se me olvida.
O sea, son frases como que lo llenan a uno, que lo marcan. Una vez el pastor Raúl de Adela y él me decía, Nelson, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es el camino en Cristo Jesús, es la salvación. Pastor Neto lo repetía la semana pasada. Pastor Neto decía en la prédica, muchos padres se esmeran en darle a sus hijos la mejor educación, darle a sus hijos, instruirlos en los buenos modales, todas esas cosas. Eso está muy bien. Sin embargo, más importante que todo eso es la salvación, ese legado que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Sí? Amén. Entonces, ese es el primer punto de esta prédica, de esta historia. Segundo lugar, Acab se dejó llevar por su concupiscencia y fue débil. ¿Qué es eso de concupiscencia? Concupiscencia se refiere a todos esos pensamientos o deseos que no son gratos a Dios. Muchas veces cuando hablamos de concupiscencia la gente cree que solo se refiere a las cosas de tipo sexual, pero no es así. Concupiscencia va mucho más allá. Se refiere en general, por decirlo de una manera sencilla, son todas las cosas, todos los pensamientos que no son gratos a Dios. Acá vio la viña de Nabot, le gustó y se dejó llevar por ese deseo. Allí en el versículo 4 podemos ver como dice, vino Acab a su casa triste, enojado, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, es como una reacción que no va acorde con lo que había sucedido. Le ofreció la viña en venta, bueno, no la aceptó, bueno, punto. Pero este señor, por decirlo de alguna manera, se dejó llevar por sus caprichos, por su humanidad, y cayó en una tristeza, unos sentimientos, unas cosas que no eran acordes con lo que había pasado. Ahora muchas veces se dice que el pecado no viene de la noche a la mañana. El pecado no ocurre así de buenas a primeras. Es todo un proceso. ¿Okay? Viene algo a la mente de las personas, viene un deseo, después la persona le da cabida a ese deseo en su corazón, se empieza a regocijar en el pecado, no le pone freno, hasta que llega un momento que no se puede controlar más y peca. Y los frutos del pecado que son la muerte posterior, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, así seguramente pasó con Nabot también. Una codicia en su corazón por ese terreno, por algo que él quería tener. Y le dio rienda suelta a ese pecado, no controló sus pensamientos. Y luego sobrevino toda esa situación, toda esa injusticia. ¿Okay? Vamos a ver Santiago 1 del 14 al 15. Santiago 1 del 14 al 15. Amén, dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Verdad? Ese versículo allí, Santiago 1 del 14 al 15, describe todo ese proceso que hay tras el pecado. Es imposible, mis hermanos, que no pequemos. Todos los días vamos a pecar. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Pedirle sabiduría a Dios. Como dice la palabra ahí en Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, y pedirle fortaleza, que ante el pecado nosotros estemos allí fuertes. Si nos viene un pecado a la mente, ¿qué hacer? Pedirle fortaleza al Señor. Señor, quítame ese pecado de mi mente, Padre Santo. En el momento que ese pecado
pasa de nuestra mente a nuestro corazón, oye, ahí la cosa se pone difícil. Porque ya nosotros le hemos dado cabida a ese pecado en nuestro corazón. Nos empezamos a hacer ideas, nos empezamos, como quien dice, a regocijarnos en ese pecado. Y no debemos llegar a ese punto. Pidámosle sabiduría, pidámosle fortaleza a Dios, al Espíritu Santo, de tal manera de que cualquier pecado que nos llegue a la mente, que ahí se quede. Se quede en la mente, pídale perdón al Señor, reprenda con la autoridad que le ha dado el Señor, pero no se recree en el pecado. ¿Sí? No se recree en el pecado. Pídale fortaleza, pídale sabiduría, que ese pecado nunca llegue a su corazón. Amén. Jezabel, este es el tercer punto. Jezabel actuó sin conciencia de que estaba haciendo el mal, como podemos ver allí en los versículos del 7 al 12. Primeramente, Jezabel le dice allí en el versículo 7, algo así como que: ¿y eres tú ahora rey sobre Israel? Así como que, bueno, tú eres el rey. Tú eres el rey, tú tienes autoridad para hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Por qué tienes esa tristeza? Y a raíz de ahí Jezabel se inventa toda esa serie de mentiras para despojar a ese señor de lo que legalmente, de lo que era suyo, de su propiedad, ¿verdad? Inventa toda esa serie de mentiras sin ningún tipo de, digamos, ¿cuál sería la palabra? De arrepentimiento, no le causa molestia. Entonces, en ese caso la Biblia nos habla en Timoteo, 1 Timoteo, vamos a ver 1 Timoteo 4, del 1 al 3, de las personas que tienen la conciencia cauterizada. Esa es la metáfora que usa ahí Pablo en 1 Timoteo. Ahí dice la palabra de Dios: pero el Espíritu, 1 Timoteo, 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí en Timoteo está hablando de algo, digamos, muy particular, un pecado muy particular, pero la idea es esa. La idea es de que hay ciertas personas que ya han pecado de continuo, han pecado de tal manera que llega un momento que el pecado no llega a ser un estorbo en su vida. Pecan y ni se dieron cuenta de que pecaron. Y de allí que Pablo dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar es que como que lo someten a fuego, ¿verdad? Y esa parte del cuerpo pierde la sensibilidad. Una vez mi abuelita le empezó a sangrar por la nariz. Mi mamá la llevó al médico y le cauterizaron los vasos de la nariz. Entonces ese fue el remedio para parar eso, para que no sintiera dolor, no sangrara más. O sea, aquí Timoteo habla de eso, de que han pecado tanto que ya perdieron la sensibilidad de lo que es pecar, lo que es no pecar. Uno, mi hermano, de repente puede cometer un pecado contra una persona: yo le hice mal, pude ayudarlo, no lo ayudé, lo que sea. Pero la conciencia, el Espíritu Santo nos redarguye y eso nos estorba y nos perturba. Y llega un momento que uno tiene que pedir perdón y habla con la persona: mira, fulano, yo te pido perdón porque yo he pecado contra ti, yo hice esto y otro. Sin embargo, aquí en el caso de Jezabel no ocurre eso. Ella no solamente pecó, sino que como que se gozó en el pecado, lo perfeccionó, inventó toda una mentira, todo un plan, simplemente para lograr algo material. No le importó, digamos, planificar la muerte de una persona, con tal de lograr un bien material. Otro punto: Jezabel
fue piedra de tropiezo para Acab. Eso lo podemos ver allí de los versículos 13 al 17. ¿Verdad? Fue piedra de tropiezo para Acab, ya que lo instó a abusar de su posición para conseguir lo que él quería. Ahí de los versículos 13 al 17 dice la palabra: vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a Jezabel a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo... Bueno, vamos allá hasta el 17. Entonces allí Jezabel fue piedra de tropiezo para Acab. ¿Qué significa ser piedra de tropiezo para alguien espiritualmente? Piedra de tropiezo significa, ¿verdad?, pecar, y que nosotros a través de ese pecado de alguna manera incitemos a otros a hacer lo mismo, ¿verdad? Si yo, siendo cristiano, en mi trabajo, por ejemplo, doy un mal testimonio, yo llego tarde, soy chismoso, desordenado, hago una serie de cosas allí, y todos mis compañeros de trabajo saben que yo soy cristiano, ¿qué van a decir? Oye, ¿dónde está ese Dios que esa persona predica? Yo estoy siendo piedra de tropiezo para los compañeros. ¿Por qué? Porque yo los estoy alejando de esa salvación que ellos pudieran tener. ¿Okay? Si un hermano que está comenzando en los caminos del Señor viene y le pregunta: ¿yo puedo tomar? Porque esa es una de las preocupaciones de la gente, hermano. Increíble. Usted le habla a la gente de Dios y las dos primeras cosas que le van a preguntar es: ¿en Cristo Jesús uno puede tomar y bailar? Eso le preocupa mucho a la gente. Entonces, si alguien, un hermano comenzando en los caminos del Señor, le pregunta, por ejemplo, ¿yo puedo tomar? Usted le dice: sí, sí puede, ¿cómo no? Lo único que no se emborrache, siempre y cuando no se emborrache, tomen. Incluso Cristo no convirtió el agua en vino. Si usted llega a hacer algo así, va a ser piedra de tropiezo para esa persona. ¿Por qué? Porque lo está induciendo a pecar. ¿Bien? Ahora, ser piedra de tropiezo en los caminos del Señor es cosa seria, es cosa bien delicada, es cosa que el Señor aborrece. Cosa que el Señor, una de las cosas que el Señor más detesta es cuando alguien es piedra de tropiezo para otra persona, para otro hermano. Amén. Veamos allí Mateo 18:6. Mateo 18:6. Amén. Dice la palabra de Dios: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. Amén. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños? ¿Quiénes son los pequeños? Sus hijos, ¿verdad? Entonces,
antes de ser piedra de tropiezo para uno de sus hijos, ¿qué prefiriera el Señor? Bueno, que esa persona se colgase esa piedra de cuello de molino y se hundiese, se tirara al mar. Para que vean lo celoso que es el Señor con eso, de cuando alguien resulta un estorbo, resulta piedra de tropiezo para uno de sus hijos. Sin embargo, Jezabel fue piedra de tropiezo para Acab. Ella, allí en el versículo 7, ella también lo instó a que abusara de su posición. Cuando ella le dice, ¿eres tú rey sobre Israel? Ella lo instó a que abusara de su posición, y eso lo vemos hoy en día. Los gobernantes, los presidentes, que son los primeros funcionarios públicos, que son elegidos para servirle a la gente, para poner un ejemplo, son tristemente los primeros que se aprovechan de eso para ser servidos, digamos, establecer su supremacía sobre los demás. Ahora, el Señor no quiere eso tampoco. El Señor no quiere que en ninguna posición de liderazgo, en ninguna posición que Él le haya puesto, cualquiera de nosotros, de supervisor, en un trabajo, en la iglesia, en cualquier ámbito de la vida, uno tome partido de eso. Todo lo contrario. Lo pone ahí para servir, no para valerse de las cosas. Amén. Vamos a ver ahí Mateo 20, del 25 al 28. Mateo 20, del 25 al 28. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y de los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces fíjense ahí, mis hermanos, como en esa palabra el Señor nos da pauta, nos indica qué es lo que Él espera de nosotros. Y en eso, acá también falló. Otro punto. Jehová hace su justicia. Vamos a leer de los versículos 17 al 23. El versículo 17 dice la palabra de Dios: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios justo. Y como tal, Él va a hacer valer su justicia.
Ahí en Primera de Reyes, ahí en Primera de Reyes 21, vemos cómo Nabot fue víctima de una injusticia, cómo él perdió su vida de una manera injusta. Pero ahí vemos también cómo Dios está haciendo su justicia. Amén. Veamos en Salmos 7:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué quiere decir airado? Que está molesto, ¿ok? Pero airado es que está verdaderamente molesto. Por lo tanto, Dios es un juez justo y está bien molesto contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, antes de llegar a Cristo Jesús, ¿cómo respondíamos nosotros ante una ofensa? ¿Cómo respondíamos nosotros ante un mal que nos hiciera otra persona? ¿Cómo nos comportábamos? ¿Qué hacíamos? Tratábamos de hacer justicia por nuestra propia mano, ¿verdad? Muchas veces, haciéndolo así como de manera oculta. Yo le voy a tender una trampa, fulanito, me las va a pagar. Yo lo voy a agarrar en la bajadita. Esa era la forma de actuar de nosotros, sin Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero ahora que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos al mejor abogado del mundo, tenemos nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? De nuestro lado, nosotros no vamos a hacer justicia por nuestra propia mano, porque nosotros confiamos en una justicia superior a toda justicia de hombre, a cualquier tribunal, a cualquier abogado. Y ante cualquier injusticia, ante cualquier cosa que nos esté sucediendo en este momento, hermano, espere en el Señor. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo y Él no lo va a dejar avergonzado, Él no lo va a desamparar. Espere en el Señor, mi hermano. Ánimo, no se desanime. Muchas veces también uno puede pensar, yo veo que el impío prospera, yo veo que el impío mejora, yo veo que esa persona hace mal y le va tan bien. Bueno, para ese hermano que está sufriendo, ese hermano que cree que no tiene salida a su situación, pues bueno, que espere en el Señor. Y el Señor lo va a sorprender. El Señor lo va a sorprender. El Señor no se va a olvidar de usted, mi hermano. Esas peticiones, todo eso, todas esas peticiones del corazón, toda esa justicia que usted está esperando, el Señor se la va a dar. Pídale de corazón, hermano. Órele. Y Él lo va a respaldar. Él va a hacer su justicia. El Señor no lo va a dejar avergonzado. Amén. Otro punto importante de este capítulo. Y ahí es donde uno ve la hermosura del Señor también y su grandeza y su bondad. Jehová escucha al que se arrepiente de corazón. Porque aún después de todas las cosas malas que Acab había hecho, él buscó al Señor, ayunó, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Vamos otra vez a leer ahí los versículos del 27 al 29. Dice la palabra de Dios: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Ese perdón de Dios es una reacción, ¿verdad?, al arrepentimiento que mostró Acab en su corazón. ¿El pecado trae consecuencias? Sí, las trae. Y ahí lo vemos al final. Nada le iba a suceder a Acab, más su descendencia se iba a ver afectada por el pecado que él había cometido. Pero Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno, mi hermano. No. Si usted peca, humíllese ante el Señor, pídale perdón y siga adelante. Siga adelante. Otra cosa que el pastor de Adela y él siempre nos decía a nosotros era: al diablo no le importa que usted peque, porque él sabe que va a pecar. Lo que a él le importa es sacarlo de esa comunión con Dios. Es sacarlo de esa comunión con Dios. Por lo tanto, si usted peca, mi hermano, arrepiéntase de corazón, pídale perdón a Dios y siga adelante. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa el pecado que usted haya cometido, solamente hay un pecado que Dios no perdona. Sabemos todos cuál es, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás, el Señor lo perdona. Sé que todos nosotros, en nuestro corazón, muchas veces habremos dicho: oye, yo he pecado muy feo contra el Señor. Yo he pecado muy feo contra el Señor. Yo he pensado a veces, por malos pensamientos, que me han parecido muy feos. Yo he llegado a pensar: bueno, ya Dios se cansó de mí. Dios no me va a perdonar de esta, por ese pensamiento tan feo que yo he tenido. Pero sin embargo, ahí yo recuerdo que yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios que Él es santo, que Él es misericordioso, y ahí me levanto y sigo adelante. En el nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué aprendimos esta tarde de hoy? ¿Qué enseñanza nos dejó Primera de Reyes, capítulo 21? En primer lugar, a la hora de la tentación, pedirle fortaleza al Señor y ser fuertes, y no cambiar lo que no vale nada por lo que sí vale. Así como Nabot defendió esa heredad, esa viña, nosotros vamos también a defender esa viña, a defender ese tesoro que es nuestra salvación. ¿Qué otra cosa aprendimos? No nos vamos a dejar llevar por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia. Es imposible que no pequemos. Es imposible que no tengamos un mal pensamiento. Es imposible que de una u otra forma no pequemos contra el Señor. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Que ese pecado se quede allí en nuestra mente y reprenderlo. No dejemos que el pecado llegue a nuestro corazón. Amén. No seamos piedra de tropiezo para nadie tampoco. No seamos piedra de tropiezo. Vamos a siempre, mis hermanos, a pedirle sabiduría al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos oriente.
ante cada palabra que nosotros vayamos a decir, ante cada acción, porque muchas veces, sin proponérnoslo, por una palabra que digamos, por una cosa que hagamos, ahí estamos siendo piedra de tropiezo para la gente, para los demás, para un hermano, para un conocido. Pidámosle también al Espíritu Santo que Él nos oriente, que Él nos dé esa sabiduría que viene de lo alto, para no ser piedra de tropiezo para los demás. Y finalmente, el Señor y su justicia. Confiar en esa justicia del Señor. Nosotros no estamos para hacer justicia por nuestra propia mano, y ante cualquier situación, cualquier petición, cualquier sufrimiento, esperar en el Señor, porque Él nos va a ayudar. El Señor es bueno. Y el Señor escucha también al que se arrepiente de corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amado Dios Todopoderoso, nosotros te damos las gracias.